dicen, así está el mundo. Con esto comenzamos esta noche aquí a fondo. Hemos invitado por una parte a Octavio Pérez, coronel retirado del Ejército de Estados Unidos. Octavio, de nuevo, muchas gracias por la programa. Y también Eric de la Fuente. Eric es consultor y analista internacional. Además de eso, vivió en Ucrania, con lo cual conoce muy bien, ¿no?, ese territorio y también cómo piensan en ese lugar. Comienzo contigo, Octavio. ¿Cómo se puede determinar realmente que fue un misil? Y además la otra gran pregunta, ¿de quién? Bueno, una de las cosas interesantes es que ambos bandos tienen acceso a este sistema de misil. Lo que se descarta inmediatamente es que no fue un misil lanzado sobre el hombro, que es el que muchas de las guerrillas en el mundo tienen y que tienen los rebeldes y también el ejército ucraniano. ¿Por qué? Porque estaba sobre 30.000 pies de altura. La otra cosa que sí está siendo procesada y que lo más seguro diplomáticamente los Estados Unidos está tratando de lidiar ahora es que se sabe que fue un misil de este tipo. ¿Por qué? Porque lo que se llama the radar signature, o sea, la emanación que hace el radar asociado con el sistema, fue detectado. Y la estrella, o sea, el trayecto del misil también fue captado, la telemetría, o sea, el trayecto que deja. Todo eso fue captado por los servicios de inteligencia norteamericanos y de muchos otros sistemas. Lo que te está diciendo que lo que se está averiguando ahora es la posición exacta y eso puede determinar quién es el que de realidad dispara. Hablando de posición exacta, tenemos un mapa en el que vamos a mostrarles a ustedes el lugar exacto donde cae. Ahí lo tienen, ahí, Octavio, ahí podemos ver las imágenes, el lugar exacto donde cae. Y hay otra imagen que vamos a compartir con ustedes más adelante, en la que se ve cómo otra serie de aviones se apartan de esa ruta. Voy ahora con Eric. Eric de la Fuente, como yo decía, vivió, ahí tenemos la imagen exactamente de dónde cayó y como pueden ver en amarillo, las imágenes de los aparatos que le dan la vuelta, ¿no? Se alejan realmente del lugar porque además había una advertencia de que no se sobrevolara ese lugar, que era un lugar de guerra. Eric, contigo ahora, conoces, como decía, muy bien la región. Desde el punto de vista de la geopolítica, de lo que está pasando en la región, ¿esto pudiera desencadenar situaciones mucho más rápido de lo que se esperaban y que vengan definiciones concretas? Sí, yo creo que eso es una de las cosas que puede ocurrir ahora, que llega a lo mejor la hora de la verdad, el desenlace, porque si bien en la última semana ya vimos una ofensiva del gobierno ucraniano para de realmente tratar de retomar este territorio y también ver qué podían hacer los separatistas. Ahora, al ocurrir esto es un incidente mucho más grande que Ucrania, porque habían norteamericanos, 150 holandeses, ingleses, belgas, tailandeses, indonesios, de muchos otros países, y si se llega a comprobar, como todos pensamos, que fueron los separatistas rusos, la Unión Europea, ya que muchos de sus ciudadanos murieron, van realmente a tratar, con Estados Unidos, incrementar la presión a Rusia, no solo por sanciones, pero de verdad para tratar, más cartas sobre para tratar de bajar la tensión. Y no solo lo pusieron en sus redes sociales. Hace poco, los servicios de inteligencia de Ucrania dieron a conocer una llamada que grabaron de los separatistas diciendo tumbamos un avión, es un avión civil, esto es lo que encontramos. Así que las pruebas realmente están ahí y yo creo que vamos a ver una guerra. Lo único interesante es que va a haber una guerra de comunicación propagandista, porque la caja negra cae a 20 kilómetros de la frontera con Rusia, está en Moscú hoy la caja, y entonces van a tratar de virar la historia, porque si se prueba, como esperamos que sean los separatistas, vamos a ver una presión internacional grandísima y eso va a desenlazar una cosa u otra. Claro que esa noticia tiene varios ángulos y vamos a ponerles a ustedes las declaraciones, qué es lo que están diciendo los separatistas prorrusos. Confirmamos que un avión de pasajeros ha sido derribado y que ha sido derribado por fuerzas aéreas de Ucrania. Para decir la verdad, esto es una provocación deliberada. En principio, no es la primera vez que Ucrania derriba aviones de pasajeros, como ustedes saben. Ese era un ángulo. Vamos ahora con el otro, Ucrania, que es lo que dice de esta tragedia del día de hoy. Acabo de terminar una conversación con el primer ministro de Holanda y le expresé mis condolencias. En nombre de Ucrania, envié a profesionales y expertos holandeses a investigar con transparencia este ataque terrorista. Quiero llamar la atención de ustedes sobre el hecho de que no estamos hablando de un accidente ni de una catástrofe. Es un ataque terrorista. ¿Qué piensan de estas respuestas, ese enfrentamiento de ambas partes? No fui yo, no fuiste tú. La historia de los últimos 2 meses es que o los rebeldes o procedentes de Rusia han caído varios aviones. Cae el Sukhoi en las últimas 36, 48 horas por un misil aéreo
O sea, de un avión a avión. Los rebeldes no tienen aviones. El domingo cae el avión de transporte que hablaba Eric, que también era un Tupolev, un avión de hélice, no era un avión que volaba ni a 30.000 pies de altura. Cuando tú hablas de 30.000 pies de altura, tú estás hablando una estrata ya comercial, de 30.000 a 40.000 pies, donde casi todos los vuelos que son transcontinentales, los corredores aéreos. Así que ahí te está enseñando que conscientemente alguien dio esa orden de disparo. Y los últimos 3 o 4 desde el mes de junio han sido ya sea rebelde o dudosamente viniendo de Rusia. Así que si tuvieras que apostar, tienes de 4-1 o 4-0. Y tendría poco sentido que el gobierno ucraniano cometiera un error de esta manera, porque entonces realmente la opinión pública estaría en contra de ellos. Y más, este avión está saliendo, ¿no? Pasando por Ucrania, pero saliendo, no es un avión que está entrando a Ucrania. Eso es importante verlo. Sí creo que vamos a ver una guerra de comunicación ahora para tratar de probar una cosa al otro. Hay que entender que cuando hablamos de los separatistas y los separatistas prorrusos, el líder, por ejemplo, de la República del Pueblo de Donetsk es un moscovita, Alexander Borodai, es un moscovita que a los 19 años estaba peleando en Moldavia, que estuvo en Chechnya, que estuvo de asesor en Crimea y que ahora está liderando, y de hecho hay problemas con algunos ucranianos separatistas de Donetsk. Así que si se prueba, y parece que se va a probar, los vínculos con Moscú son muy grandes, y por eso yo creo que Rusia le va a tratar, ya vemos las noticias rusas están tratando de darle la vuelta a la historia. Yo estaba viendo el canal ruso estatal ahora, y desde el principio Putin llamó al primer ministro de Malasia, y lo interesante va a ver si ahí lo pueden virar a la historia o si lo conectan a los separatistas sin que ellos puedan ser vinculados, que va a ser muy difícil. Octavio, cuéntanos, explícanos bien el sistema BUC, cómo funciona. El sistema GUC ¿Qué es exactamente? El sistema GUC, un sistema ya tiene más de 30 años. Eso es. La primera nomenclatura se llamaba el SA-11, ahora se llama el SA-17, que es una mejora del sistema. Tiene 4, eso se llama un transportador, erector y lanzador, TEL, que tiene en él su radar en el frente del domo, sistema de combate adentro del mismo transportador. Tiene 4 misiles que tienen además una capacidad de 36.000 pies de altura. Lo que te está diciendo que ese mecanismo por sí solo puede disparar. Ahora, en el caso de un sistema como los rusos y los norteamericanos o la OTAN, el que da el comando de tiro tendría que ser un general encargado de una división de regimiento. En este caso, posiblemente pueda ser una de esas unidades que ellos, como decía el reporte, del regimiento AK-02 sacaron de estas unidades. ¿Cuál es la pesquisa que sigue ahora? Como el Pentágono, bueno, dice que se sabe que fue un misil. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer ahora para determinar de dónde viene ese misil? Pues mira, una de las cosas, aparte de saber las coordenadas específicas, porque todo radar tiene su footprint, tiene su señal, su huella digital, donde tú puedes tener una coordenada de 8 dígitos que te pone en menos de 10 metros donde estaba. También está el chat, o sea que la NSA puede captar las comunicaciones que hubo antes y durante del disparo, y se puede distinguir. Todo eso es lo mismo que ocurrió con el KL-6, o sea, lo mismo que ocurre aquí, hay muchos sistemas que están captando toda esta información, y ahora, ¿quién la va a sacar? Habrá conversaciones primero entre los Estados Unidos y Rusia para que ellos den cara o lo nieguen, y eso es lo que veremos en las próximas 24 horas. ¿Cómo una vez que viene ese impacto, qué es lo que ocurre? Estamos hablando de un aparato grande, 295 personas a bordo. ¿Qué es lo que ocurre con el aparato? ¿Se desintegra? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, cualquier avión de esa magnitud, de ese y te hago la pregunta, si ponemos esto en perspectiva, por ejemplo, con lo que ocurrió desafortunadamente con Hermanos al Rescate, ¿cómo podemos poner uno con el otro? Bueno, lo de Hermanos al Rescate fue un fuego de avión a avión, o sea, fue un misil aéreo contra un objetivo aéreo. Son mucho más rápidos, eficientes y fulminantes. En este caso, cuando tú vas a un avión que vayas a... Y al ser en aquella ocasión mucho más pequeño, se pulverizaron. Se pulverizaron porque ese misil tiene 100 libras de TNT, o sea que el explosivo lo hace detonar. En este caso, este avión estaba acabadito de despegar, tiene una cantidad de combustible en la sala, que te podrán decir los expertos de aviación, y encima de eso, a esa altura, al tú perforar, romper el vacío que está, la presión que tiene la cabina, eso se empieza a desplomar y se desmiembra, se parte en pedazos inmediatamente. Por eso es que tienes un área de residual de todos los cuerpos y de todo el avión tan vasta y extensa, lo que te dice que no hubo un reclamo. Ese es un aparato similar, ese es el aparato exactamente. Es un hermanito del...
Es el mismo avión en Ámsterdam. En Ahí lo Ámsterdam. tiene. Sí, despegando hace unos días. Despegando hace unos días. De la aerolínea Malasia, que por cierto fue la aerolínea de la cual se había perdido hace poco aquel avión del que se estuvo hablando durante muchísimo tiempo y no se sabía dónde estaba. Eric, me mencionabas anteriormente, antes de comenzar el programa, y ponías el rostro humano en todo esto, que conocías la región perfectamente bien y que conocías el sufrimiento y el dolor de la gente de allí. Sí, y no solo todo el país que está en punta de nervio, porque esto también puede escalarse de la otra manera, pero inclusive en estas zonas del este, cuando siempre se da a pensar que todo el mundo es prorruso, separatista, hay grandes comunidades, la gran mayoría de las personas no apoyan a este movimiento separatista. Claro. De hecho, eso es una de las cosas que se ha probado. Y muchas de estas personas ni quieren una guerra ahí, o están a favor de incorporarse a Rusia, etc. Entonces, han habido muchas personas que han tenido que irse, que lo han perdido todo, que han muerto, y lo que estamos viendo es que esto se está agravando con esta situación aún más. Pero justo por eso, yo creo que este presidente, Poroshenko, llegó al poder. Ahí tenemos, perdóname que te interrumpa, imágenes de la caída, del derribo de otro avión ucraniano. Eso sucedió el domingo pasado, como estaba diciendo Octavio. Ahí tienen las imágenes del descenso, ese impactado y cómo desaparece. Sí. Perdóname, Eric. No, nada más que decía que uno de sus puntos principales durante la campaña es pacificar el este. Primero, intentando hacer un cese al fuego, si podía, y si no, tratar de tomar este tipo de acciones, porque lo que está sufriendo el pueblo de Ucrania en el día a día, no solo aparte de que negocio y políticamente, sino humanamente, por muertos, heridos, familias completamente terrible, ¿no? Que han tenido que irse de sus zonas, es terrible. Eric, te agradezco mucho que hayas estado aquí en el programa. Octavio, te pido que te quedes para el próximo segmento. Al regreso, la pregunta es esta: ¿por qué el vuelo de Malasia Airlines volaba justamente sobre una zona de guerra e ignoró las advertencias de las autoridades aeronáuticas europeas? Además, 2 ataques contra aviones civiles cargados de pasajeros en el pasado: el vuelo 007 de Korean Airlines a manos de los rusos y el vuelo Air Iran 665, derribado por la Marina norteamericana. Y más adelante, busca refugio aquí en Estados Unidos el mejor segunda base de la pelota cubana, Antonio Pacheco. No se lo pierda.